¿no? Sí. Pero bueno, la cámara y el micrófono es tuyo. Un Bueno, abrazo y nuevamente gracias a ti, amigo. muchísimas gracias, Vicente. Y bueno, muchísimas gracias otra vez por esta invitación a mi casa. Que así la considero. Y bueno, desde hace ya mucho tiempo compartimos buenas conversaciones por aquí. Bueno, quiero empezar saludando a Noretti, que está de cumpleaños hoy. Bueno, todo mi cariño y bueno, una persona invaluable para las actividades de la asociación, gran amiga. Y bueno, todo mi cariño, un abrazo, un beso grandísimo, Nor. Y mi regalo virtual. Bueno, una vez, eh, este saludo. Nos corresponde conversar sobre dos temas, ¿no? Uno, un poco la actualidad salarial en Venezuela y otro sobre la tan criticada y tan eh, digamos, la expectativa que ha causado pues la ley de registro público y notarías, ¿no? Que, bueno, vino primero como a contraponerse a lo que estaba haciendo el gobierno un poco de tratar de llevarnos a un sistema tipo China, tipo Vietnam, y resultó, bueno, dándole un golpe a la mesa, que yo creo que fue brutal, y aunque después hubo una especie de reacomodo, ¿no? Pero bueno, vamos para allá. Quiero empezar con el tema de la actualidad salarial, porque el año pasado, bueno, y producto de lo que estábamos hablando hace un rato de los temas de hiperinflación y de todo, y de cómo hacer las cosas, hemos venido transitando un terreno muy, digamos que muy peligroso, pues, y sobre todo de esto que uno dice, caminando sobre hielo muy delgado. ¿En qué sentido? En el sentido de que vemos que las expectativas salariales no cumplen la expectativa del trabajador. O sea, el salario en Venezuela, definitivamente desde hace mucho tiempo, ha perdido su capacidad de compra. Y evidentemente con la hiperinflación, ha perdido pues toda su característica alimentaria. Y bueno, se han visto unas distorsiones brutales. Incluso yo comentaba que en el 2018, 2017 las demandas laborales eran muy pequeñas, o sea, casi no habían demandas laborales porque era más fácil pagar a los trabajadores lo que querían y los trabajadores se estaban yendo que ir a demandar en un tribunal y pagar abogados y pagar honorarios. Pues eso ahora se ha estabilizado un poco, ya estamos viendo más reclamos porque el salario de forma fáctica se ha venido estabilizando, pero ha surgido un fenómeno que es el pago en dólares, el pago en divisas, ¿verdad? Para poder mantener el talento, y ese pago en divisas ha generado pues una serie de contradicciones desde el punto de vista de aplicación normativa de la ley, porque evidentemente estas son unas leyes laborales, nuestra tradición laboral o de legislación laboral es una tradición que va ligada a suplir la carencia del trabajador en sus ahorros y transferirle esa competencia de ahorro a la empresa. O sea, la empresa es quien termina ahorrando por el trabajador. Entonces, estos auxilios de cesantía y estos auxilios que se dan por pérdida de empleo se han traducido en una suerte de ahorro programado de parte de la empresa y eso genera pues una presión laboral bastante importante que si ahora de facto la asumimos en divisas, pues bueno, es mucho más complicado poder cumplir con estos pasivos, pues porque evidentemente nuestro sistema no está diseñado para trabajar en moneda extranjera. Entonces, esto generó que a partir del convenio cambiario número 1 del 2018 empezáramos a ver empresas pagando en dólares, pagando en divisas, y eso ya es común. Evidentemente, visto el último aumento salarial decretado por, digamos, la forma que está establecida en la Ley Orgánica del Trabajo, que es a través de un decreto presidencial, donde debía escucharse pues a todos los componentes laborales, es decir, patronos y trabajadores, pero eso no se hace. Pues bueno, el último aumento es de mayo del año pasado, son 7 bolívares de salario mínimo y 3 de cestatique, que no deben sumarse. Esa suma que hace el gobierno no es jurídicamente exacta, porque
el cestatique no es un componente del salario. Sin embargo, bueno, ellos esto lo han llamado algo así como que salario social. Y bueno, este salario suma 10 bolívares, pero evidentemente nadie vive con 10 bolívares. O sea que las empresas están pagando otras cosas. Y muchas empresas, muchos de nuestros clientes, pues bueno, están pagando bonos en dólares, están pagando bonos en divisas, y bueno, eso ha generado pues una serie de decisiones en el TSJ que han venido digamos, a cambiar un poco el panorama normativo y jurisprudencial venezolano. Entonces, la primera pregunta que nos hacían al principio de todo este tema del pago de los salarios en divisas era, bueno, y esto ya lo hemos discutido aquí, ¿no? Eh, Era si, bueno, si se puede hacer el pago de conceptos laborales en dólares, ¿no? Si se puede pagar en dólares, si es lícito pagar en dólares. Evidentemente la respuesta es sí, sí, sin cortapisas, porque cuando uno revisa el artículo 318 de la Constitución y el título octavo de la Ley del Banco Central, se da cuenta que Venezuela tiene el bolívar como moneda de curso legal, más no de curso forzoso. Y cuando uno interpreta ambas normas y lee los convenios cambiarios, pues se da cuenta que en Venezuela pueden circular otras monedas de curso legal. En este caso puede circular el dólar perfectamente, ya no está penalizado como estuvo durante mucho tiempo del gobierno del presidente Chávez. Y bueno, evidentemente se puede establecer el salario en dólares cuando uno también lee el artículo 104 de la LOT, que establece que se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal. Es decir, que efectivamente se puede pagar en dólares. Lo único es que usted tendría que ver si sus finanzas aguantan un salario de $300 mensuales, sabiendo que va a iniciar un proceso de prestaciones sociales, donde tiene que, de esos $300, pues tiene que dejar 5 días mensuales en la contabilidad de la empresa, o si no, pagarlo de forma retroactiva, el último salario por 30 días de salario por año de servicio. Entonces, bueno, evidentemente la ley orgánica del trabajo no estaba pensada para soportar o pasivos laborales en dólares. Ese es el principal tema, ¿no? Claro, esto desde el punto de vista de la sentencia de la Sala de Casación Social, una sentencia de 1920 de diciembre del 2021, donde estableció que si había un pacto expreso e inicial de pago de pasivos laborales en dólares, estos deben cumplirse en dólares. Esta sentencia levantó polvo, evidentemente, porque se estaba condenando a un empleador a pagar en divisas. Y bueno, cuando uno analiza el caso, pues bueno, evidentemente hubo un pacto expreso de pago de parte de los componentes salariales en divisas. Entonces, quedó como claro que, bueno, ambas partes estaban contestes en que eso debía ser así. Pero eso no es lo que pasa en el común. Normalmente lo que sucede es que las empresas están pagando bonos de retención, están pagando bonos, una cantidad de bonos de cualquier nombre, con cualquier fórmula, tratando de enmarcar estos bonos dentro del artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, que son las prestaciones no salariales, tratando de... Se cayó la conexión. Unos minutos, porque se cayó la conexión principal de lo que estoy haciendo en este momento. No. Ok, ajá, ya. Perdón, se había caído la conexión. Ok, se había caído la conexión. Entonces, estábamos hablando, pues, que el, el tema está, o digamos lo importante, está en el hecho de que se haya pactado parte del salario, parte de sus componentes, se hayan pactado previamente en divisa. Ahora, lo que está sucediendo, que era lo que estaba diciendo en este momento, que
que las empresas están tratando de pagar dentro de lo que establece el 105 de la LOT, que son las prestaciones no salariales, para quitarle salaridad. Otra vez se cayó la conexión. La conexión está como inestable. Ya estamos reconectando otra vez. Ajá. Disculpen, otra vez se volvió a caer la conexión. Está como inestable. Eh, ajá. ¿Qué es lo que sucede? Pues está tratando de pagarse estos bonos dentro de las prestaciones no salariales para poder desalarizar, con la licencia castellana del término, estos pagos, pues y no tener que sumarlos a los pasivos laborales de la empresa. Lo cierto es que lo que tenemos claro, y yo creo que es un poco la actualidad, lo que quería dejar claro aquí, antes de pasar a un punto que nos parecía importante, que no tiene tanto que ver con el salario, pero sí tiene que ver como el petro, como bueno, se volvió a caer la conexión del foro esto. Yo creo que el tema es la gente que me está recibiendo el foro, porque yo sigo viendo la internet aquí normal. Ajá, es de ver el Petro, la conexión no sé si es de la sala, está inestable, se ha caído varias veces. Es ver el Petro como una unidad de medida dentro de los esquemas salariales. Por ejemplo, vimos que hubo una intención del gobierno de aumentar, y de hecho lo ha querido hacer, los salarios públicos anclándolos al petro. Y tuvimos también una sentencia el año pasado donde un daño moral por accidente de trabajo, por enfermedad ocupacional, se tasó en petros, en 25 petros, ¿no? Eso supera los 400 salarios mínimos que venía diciendo la Sala de Casación Social con respecto a la enfermedad ocupacional. Pero bueno, podemos prever, y era lo que quería comentar, que viene una utilización del petro como medida salarial. O sea, podemos prever que viene una utilización de este criptoactivo como unidad de medida salarial. Y eso es previsible por la forma como se ha venido moviendo tanto las decisiones judiciales como a ciertos anuncios presidenciales. Estaba diciendo que el petro se va a utilizar como medida de cálculo salarial. Lo más probable es que eso suceda. Esta sentencia que hacemos referencia los anuncios del gobierno sobre los salarios públicos y las pensiones quizás nos pongan frente en un futuro cercano a una utilización del petro como medida salarial. Entonces, eso quería como informarlo en cuanto a la actividad salarial. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es, si yo estoy pagando bonos, estoy pagando partes del salario en divisas, pero yo no lo he pactado así expresamente, yo me puedo liberar en bolívares y me puedo liberar en divisas. Pero si yo he pactado expresamente el pago en divisas, solo me puedo liberar pagando en divisas. Entonces, el tema importante aquí será el hecho de que yo haya pactado parte del componente salarial, lo haya pactado expresamente para ser pagado en divisas. En todo caso, yo utilizaré como norma de cumplimiento el convenio cambiario número 1 del 2018, que es el que establece que yo me puedo liberar, bien sea por el pago en divisas o bien a través del pago en moneda nacional. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a la actualidad salarial. Sobre la ley de registro público y notariado, y notarías específicamente, la conexión se volvió a caer, entonces estaba concluyendo que el tema importante aquí es que se haya hecho el pacto expreso de pagar en divisas, pero adicionalmente a eso es importante que aquí se aplique como norma de cumplimiento el convenio cambiario número 1 del 2018. Si no hay pacto expreso entre las partes, el empleador se puede liberar en bolívares o en divisas, pero si hay pacto expreso debe liberarse en divisas.
¿ok? Y bueno, con todas las consecuencias. Mi gran recomendación para los empleadores es tener mucho cuidado con los bonos de retención salarial y con los bonos de retención de talento, que estos estén siempre enmarcados en lo que establece el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo como prestaciones no salariales. Es importantísimo. Recordando siempre que en materia laboral vale más la realidad que los hechos y formas jurídicas. Bien, entonces estaba avanzando ya sobre la ley de registro público y notariado. Cuando ven estos saltos es porque la conexión del foro donde estoy invitado pues se cae, pero no quiero dejar de transmitir en vivo como lo estoy haciendo. Sobre la ley de registro público y notarías, sobre la ley de registros públicos y notarías, tenemos que decir lo siguiente. En primer término, es una ley que evidentemente tiene unas características tributarias, entendido pues desde el punto de vista del concepto primigenio de los tributos, y en esto sí pido la mayor indulgencia, porque recuerden, yo soy tributarista de formación, pero me dediqué al derecho del trabajo desde hace más de 20 años y dejamos el derecho tributario en un posgrado inicial y ejercimos muy pocos años, pero bueno. De todos modos, con su mayor indulgencia, lo primero que tenemos que decir es que es una ley evidentemente tributaria. Si uno va a una definición de tributo, aquella prestación comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio a los particulares, según su capacidad contributiva en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, siguiendo al doctor César Hernández, con quien trabajé muchos años como pasante. Uno se da cuenta que esto es una ley de evidentes visos tributarios. Pues. ¿Por qué? Porque yo le estoy pagando al Estado por un servicio público. ¿Y cuáles son los servicios públicos que estoy pagando? Bueno, estoy pagando justamente el servicio de inscripción y de registro de actos normativos y de actos legales que tienen efectos evidentemente en la vida común de los ciudadanos ante las oficinas de registro y las oficinas de notaría. Entonces, al decir que esta ley, que está dictada el 16 de diciembre del 2021, es una ley tributaria, pues bueno, esta ley debe adaptarse y debió adaptarse a lo establecido en la Constitución de 1999 y el Código Orgánico Tributario vigente con referencia a los principios tributarios. Esta lección otra vez. Vamos a ver, sí. Sí, es que está súper inestable. Yo de todos modos he seguido hablando, estoy grabando toda la intervención y si voy a tratar de no cortarla y si al final, bueno, la voy a subir a mi canal de YouTube y bueno, la voy a poner a disposición ahí, pues, ok, para no perderlo. Entonces, bueno, estaba diciendo que la ley de registro público y notarías es una ley evidentemente tributaria, es una ley... Perdón, Alexis, disculpa. Tú te habías quedado en que tu corazón había estudiado tributarismo, pero estabas en la parte, la parte de trabajo. Ajá. Fue mi primer... no sé si cierras esa partecita y vamos para el siguiente. Mi primer posgrado fue en Derecho Tributario y yo ejercí unos pocos años de tributario, pero al final el derecho laboral fue el que me enamoró y bueno, tenemos más de 20 años haciendo derecho del trabajo, ¿no? Pero sí, soy tributarista de formación inicial, pues. Por eso es que pedía la indulgencia de ustedes, porque hablar de la ley de registro público y notaría pues desempolvó un poco lo que yo soy de formación inicial, pero claro, digamos que tuve que hacer un poquito de estiramientos y refrescar algunas cosas, ¿no? Porque no soy tributarista actualmente. Pero bueno, lo cierto es que esto es una ley tributaria. Esto es una ley tributaria porque uno le está pagando al Estado por un servicio público. Y al ser una ley tributaria, esta ley se inscribe dentro de los principios constitucionales y legales establecidos en el Código Orgánico Tributario que deben regir todas las leyes de contenido tributario. Entre otras cosas, y los principios más importantes, bueno, primero que los tributos solo se pueden crear por ley, y es el principio de reserva legal tributaria. Los tributos solo se pueden crear por ley, ¿ok? Los tributos tienen que atender a la capacidad contributiva, o sea, quien tiene más, pues paga más, y quien tiene menos, pues paga menos.
tiene que haber un principio de justicia y equidad, ¿verdad? No retroactividad y recaudación eficiente. Y bueno, por supuesto, un principio de progresividad, ¿no? Entonces, cuando vimos o la ley que está vigente, que al principio debería decir que lo primero que tenemos que observar es que se ha violentado el principio de reserva legal, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ley no ha atendido realmente el proceso de formación de leyes establecido en la Constitución. ¿Por qué no ha atendido el principio de formación de leyes? Bueno, primero porque se supone que reforma la ley del 2014, pero al final del texto establece que deroga la del 2006, pero no es una ley de reforma del 2014. O sea, ciertamente, esta ley no atendió al proceso de formación de leyes, ¿no? Esta ley no atendió al proceso de formación de leyes. Entonces, al no atender al proceso de formación de leyes, pues bueno, evidentemente viola el principio de reserva legal. Aparte que tampoco conocimos un estudio económico que nos permitiera conocer por qué se establecieron esas contribuciones, que además están hechas en petros, ¿no? Que eso agrega otro problema. ¿Por qué? Porque resulta que ciertamente el Código Orgánico Tributario del 2020 estableció en su artículo 346 que le daba un año a los poderes públicos para sustituir la unidad tributaria como unidad de medida y sustituirla progresivamente. Y es que el tema de la hiperinflación ha afectado tanto a la unidad tributaria como afectó al sistema monetario, que la unidad tributaria se fue quedando bastante rezagada. Entonces, estaba comentando que en atención a lo establecido en el artículo 346 del Código Orgánico Tributario, se daba un año para que se reformara la unidad tributaria como factor de cálculo en materia tributaria. ¿Por qué? Porque la hiperinflación afectó tanto a la unidad tributaria que la hizo prácticamente despreciable. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hecho de tener o de permitir el cambio, ¿verdad?, de una unidad tributaria a otra unidad o factor de cálculo, pero el hecho de utilizar el petro genera algunos problemas prácticos y también legales. Primero, porque el petro no está claro si es un cripto activo o una criptomoneda. O sea, realmente el petro como tal, cuando uno lee el white paper, pues no queda muy claro de que sea una criptomoneda. Sobre todo porque, bueno, no es susceptible de ser minada. Entonces ya con eso ya afecta su condición de criptomoneda. Es un criptoactivo, evidentemente. Pero resulta que su tasación, digamos, su forma de valorarse es a través de unos actos administrativos establecidos por la SUNACRIP. O sea, la SUNACRIP es quien el white paper también establece la fórmula de cálculo, pero al white paper establecer la fórmula de cálculo y concederle la competencia a la SUNACRIP para poder establecer el valor del petro, viola la reserva legal de cualquier ley tributaria. Entonces, cuando esta ley tributaria establece como fórmula de medida el petro, ¿verdad? Pero este petro no se puede ajustar por un mecanismo legal, sino se ajusta por un mecanismo sublegal. En palabra de quienes realmente ejercen tributario, han identificado aquí una violación al principio de reserva legal. Eso, adicionalmente, genera otros problemas, ¿no? No está atendiendo tampoco a la real capacidad contributiva y se ha vuelto, o en principio, porque fíjense que después el propio SAREN emite 4 providencias, ¿verdad?, donde modifica las tasas y las pone pues un poco más racionales. Pero ¿cómo es eso de que una ley tributaria que debe reformarse por vía legislativa
pues sufre una reforma por vía de providencia administrativa, que es un acto de rango sublegal. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, pero es que estos de verdad ni siquiera pensaron en lo que estaban haciendo. Pero es que, claro, pusieron unas tarifas en Petro tan altas, tan confiscatorias, que nosotros, o yo estuve tentado a recomendarle a muchos clientes que registraran empresas en Estados Unidos, pues salía muchísimo más barato que registrar una empresa aquí en Venezuela. O sea, pero muchísimo más barato, con todas las ventajas que eso tiene además, ¿no? Entonces, claro, luego el 20 de enero el SAREN emite 4 providencias, ¿no? Y en estas 4 providencias establece unas tasas menores. Pero entonces reforma la ley por vía de acto sublegal. Y eso viola el principio de reserva legal. Entonces, en conclusión, para no hacerlo tan tedioso con temas, digamos, de profundidad jurídica, pero lo que queremos son como cosas como más prácticas. Tenemos una ley que es susceptible de nulidad, no a mi criterio, en criterio de quienes realmente ejercen tributario normalmente. Hay varios recursos de nulidad ya interpuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y no sería extraño que viéramos la nulidad pronto de la norma, ¿no? Sobre todo porque el propio gobierno se dio cuenta que había establecido unas tasas impagables, unas cosas que realmente lo que estaban haciendo era alejar al contribuyente del servicio público de registro y notaría, y tuvieron que modificarlo vía unas providencias administrativas, que de suyo violan entonces el principio de reserva legal. Pues bien, en este tratar del gobierno de ir a unos modelos tipo China y Vietnam, pues bueno, yo creo que aquí pisaron, con el perdón del coloquialismo, una concha de mango, y creo que bueno, se vieron obligados a rectificar, no por la vía normal, pero bueno, sabemos que el gobierno por lo general hace las cosas porque puede. En resumen, las hace porque puede. Entonces, bueno, este es el panorama que tenemos hoy en cuanto a la ley de registro público y notarías, y el panorama que tenemos en cuanto a la actualidad salarial venezolana. No sé si tienen algún comentario. Muchas gracias, Alexis. A poner la camarita. Muchas gracias, Alexis. Fíjate, bueno, mientras para aprovecharme de mi posición de dominio, pues voy a hacer algunos comentarios y después, si alguien tiene alguna consulta, algún comentario también, pues levanta la mano y lo hace, ¿no? Vamos de atrás para adelante, ¿no? Definitivamente esta ley es una defección, ¿ok? Anulable, bueno, mientras ellos la quieran anular, porque eso ya no depende de uno. Exacto. Pero lo que pasa es que me parece que esto es más de lo mismo, ¿no? Sí, es evidente, ¿no? Todos lo sabemos, que el tema de mantener la economía nos ha tocado a nosotros. Nosotros somos los que subimos los sueldos, nosotros somos los que damos los beneficios, nosotros somos los que irresponsablemente seguimos trabajando y aportando al país, tanto a nuestros trabajadores, a sus familias, como al Estado, ¿no? Y esta es una nueva forma de que nosotros paguemos los salarios, o los sueldos, o los ingresos de parte de la administración pública. No lo pagan ellos, no vas ahorita, te iba a firmar un poder y costaba $140, te lo cobraban ahí en la notaría, ahora vale 180, pero formalizamos el costo, entonces nos pasa como la gasolina, pues la pagamos a $2 o $3 el litro en desesperación, 0.50 te parece una maravilla. Exacto. Pero bueno, esta ley no depende mucho de nosotros y vamos a ver qué pasa. Ahora, con el otro tema, el tema salarial como tal, ¿no? Tengo varios comentarios, ¿no? En la misma onda de lo anterior, pues nosotros lo que queremos es mantener a nuestra gente, ¿no? Y ayudarlos, como siempre se ha hecho, ¿no? Y muchas veces uno lo que está pendiente es más de el ingreso integral, por ponerle un nombre, que tengan los trabajadores, más que un sueldo base. Uno tiene que comer todos los días. Después la
utilidades veremos y las prestaciones ya veremos, ¿no? Una de las cuestiones que ha pasado, Leandro, creo que tienes el micrófono abierto. Gracias. Una de las cosas que ha pasado, una de las preocupaciones que teníamos todos antes, era todas las prestaciones sociales, y bueno, eso pasó a ser un punto cero en los estados financieros de las empresas, ¿no? Y del Estado también, ¿no? Entonces, dos cositas rapidito para no extender. Cuando habla de pacto expreso se refiere a que un pacto escrito donde diga cuáles son las condiciones y está claro que dentro de esos beneficios queremos dar y habiendo siempre una espada de Damocles que pueda cambiar la normativa, pues es lógico que todos tratemos de buscar no algún tipo de mecanismo ilegal, pero sí dentro de la normativa que existe, tratar de buscar que esos beneficios que estás dando con todo el cariño del mundo y queriendo beneficiar a tu gente, pues no se te conviertan en el futuro en una carga insostenible, ¿no? Entonces, no, pues nada. Es eso, ¿no? Fíjate lo siguiente, ¿no? Siempre buscando una forma y mira, por cierto, cuando puedas pon los datos de donde grabaste todo lo anterior para después poderlo ver. Claro, sí. Cambio y fuera. Fíjate lo siguiente, ¿no? Yo ayer cuando preparaba el tema de la ley de registro público y notaría, eché mano de mucha de mi literatura tributaria y recordé un fragmento de un escritor argentino, Horacio García Belsunce, sobre lo que era la evasión fiscal, ¿no? Entonces, mientras más controles, más el contribuyente busca evadir. Pero esto lo llevo a la materia laboral, que era justamente el comentario que tú estabas haciendo. Evidentemente, mientras yo tengo una norma que me controla más esta obligación principal del derecho del trabajo, que es pagar el salario, es más tuitiva hacia el trabajador, afecta los puestos de trabajo porque afecta las finanzas de la empresa, pues evidentemente va a incentivar a que yo busque formas de eludir el cumplimiento a rajatabla, porque si yo no logro el cumplimiento, digamos, o de eludir el cumplimiento a rajatabla de la norma, pues evidentemente voy a terminar perdiendo puestos de trabajo porque la empresa puede cerrar y puede llevarse un golpe mortal. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una ley que parte de un principio, del principio, y siempre ha sido así, ojo, siempre ha sido así. Nuestras leyes laborales parten de un principio y es que el bolívar pues se deprecia muy rápido, ya se depreciaba rápido, imagínense en hiperinflación. Entonces parte de ese principio, ¿no? El bolívar pues no ha servido para mucho, el salario tiene una característica alimentaria per se, o sea, la gente vive de su salario. Y entonces yo tengo que, empresa, asumir el ahorro para tiempos malos, asumir el tema de la seguridad social de los trabajadores, asumir todo el retiro, toda la cesantía, todo el momento en el cual el trabajador ya deja de prestar sus servicios, bueno, por extinción de sus fuerzas, pues evidentemente. Entonces yo me he aprovechado de la fuerza del fruto del trabajo, pues evidentemente tengo que correr con todos los perjuicios establecidos a través de un principio que data de la antigua Roma. Entonces, claro, si yo disfruté de los frutos, pues yo corro todos los perjuicios, yo como empleador. Entonces, claro, estas leyes están formadas o están hechas para una moneda volátil. Ahora, cuando uno aplica una moneda que es estable en el tiempo, porque evidentemente un dólar hoy sigue siendo un dólar dentro de un mes y sigue siendo un dólar dentro de un año, y probablemente dentro de 5 será 0,95, pero habrá perdido muy poco de su valor. No manejo cuál será la pérdida real del dólar en la historia, pero no es evidentemente ni comparable con la del bolívar. Uno se da cuenta que es tremendamente duro para las empresas, porque casi que estás obligando a hacer un ahorro artificial que está basado en una moneda que es muy volátil y te está obligando a hacerla en una moneda muy fuerte. Entonces, evidentemente, no es que se acudan a formas ilegales, es que digamos que el propio Estado te lleva a tratar de combatir la inestabilidad, pues, y lo haces a través de formas que, digamos, rozan la legalidad. La rozan porque están dentro del esquema legal. Si yo estoy poniendo un bono
bono de previsión alimentaria, a riesgo de que lo consideren salario después, porque todo esto es riesgo. Y acuérdense que riesgo, y ustedes lo saben mejor que yo como ingenieros, el riesgo es la probabilidad de que algo ocurra o no. Entonces puede ser que esto al final todos se salaricen. Y eso ya lo ha vivido Venezuela porque en alguna oportunidad los bonos se salarizaron. Y eso no es nuevo en Venezuela. Pero bueno, por lo pronto las empresas tienen que subsistir y darle a sus trabajadores para que vivan, coman y se mantengan, estén en las empresas, no perder trabajadores, pero evidentemente tengo que hacerlo al ras de la legalidad. Mientras yo tenga la posibilidad de estar justificando los pagos dentro del 105, prestaciones no salariales, yo podré mantener mis costos salariales. El tema está en si lo hago mal o caigo en el principio de la primacía de la realidad sobre los hechos y formas jurídicas. Entonces, hay que trabajar muy de la mano con los abogados laborales, en este caso, tienen que ir muy de la mano porque cualquier error se traduce en una pérdida monetaria importante. Entendido, doctor. ¿Algún participante quisiera aportar algo, hacer algún comentario? De todas formas, Alexis, yo creo que una forma no tan práctica, pero creo que no admitiría ninguna equivocación es si fuese, por ejemplo, una bolsa de comida. Ajá, sí, fíjate, y Leandro, por ejemplo, Leandro está levantando la mano, vamos a darle ahorita la palabra. Las bolsas de comida. Las bolsas de comida, incluso hay sentencia reiterada de la sala donde establece que si hay pacto expreso en el cual se establece este beneficio no es salarizable, no es patrimonializable. O sea, hay como dos o tres sentencias que yo conozca de la sala donde, bueno, mire, si usted le da una bolsa de comida, pero usted se va, ¿verdad? Yo eso no lo voy a sumar dentro del salario. O si yo no los pago, o sea, si yo dejo de dar la bolsa de comida, usted no me lo va a reivindicar, la bolsa vale tanto, entonces ahora me debes tanto. No, eso la sala ha dicho que no. Si yo no lo cumplo, yo voy sancionado con una multa. Y eso es a lo máximo que puede hacer. Y el trabajador puede introducir su reclamo en inspectoría. Pero esas obligaciones se cumplen tal cual como han sido pactadas. Y ahí sí entra el principio de pacta sunt servanda. Las obligaciones se cumplen tal cual como han sido pactadas. Y hay decisiones en la sala. Entonces, una buena forma puede ser la provisión de alimentos. Esa puede ser una buena forma. Unos mercados, unas bolsas imitando un poco al gobierno, por eso el gobierno lo hizo. Evidentemente que, como siempre me lo han escuchado, Delcy es excelente laboralista. Delcy a mí me lleva 2 años en la Universidad Central y es una de las mejores laboralistas que yo conozco. Entonces ya sabe lo que está haciendo. Leandro. Leandro. ¿Escuchan? Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ajá. Sí, sí. Perdonen, es que me tuve llamada justo en el momento. Miren, quería preguntarles una cosa. Alexis, durante la escasez, algunas personas, incluidos nosotros, no podíamos, por ejemplo, la cesta de comida navideña, por decirte, o la cesta del día del Día del Trabajador, no podíamos llegar a la totalidad de los productos, porque logísticamente era imposible comprar ese tipo de cosas por el tema del acaparamiento y bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, muchos migramos a calcular, o sea, a pagar esto en bolívares. Lo perdimos. Lo perdimos. Ajá, pagaste en bolívares. Perdóneme. Ahora sí. Perdóneme, que me están entrando llamadas, perdón. Entonces, pasamos a pagarlas en algunos casos en bolívares, porque había una imposibilidad manifiesta digamos, de tener en la planta la cantidad de kilos de arroz que se necesitaba, por ejemplo, para las personas. Y así se ha mantenido. En mi caso nos hemos mantenido así.
perdón que haga una cosa tan particular, pero te pregunto, revertir eso y volverlo digamos, al utensilio, digamos, al utensilio no, al producto como tal en físico, me retrotraería entonces a ese anterior acuerdo. Ajá, fíjate. Interesantísima la pregunta porque esto nos agrega algo que los laboralistas de trabajadores odian. ¿Ok? Los laboralistas de trabajadores odian porque ellos se olvidan de que el derecho del trabajo es hijo directo del derecho civil. Entonces, hay una teoría que es la teoría de la imprevisión. Si es verdad, pacta sunt servanda rique stantibus. Los pactos deben cumplirse tal cual como han sido causados mientras las condiciones sigan siendo las mismas. Pero si hay una condición que imprevisiblemente cambió y evidentemente la escasez y la hiperinflación son imprevisibles, ¿verdad? Y yo cumplí por equivalente, yo no transformé, no cambié la obligación. Eso no es cierto. Yo puedo volver al cumplimiento inicial de cumplir por la cesta, porque aplicando la teoría de la imprevisión, ¿verdad? Yo me vi forzado a cumplir por equivalente. Y como son bienes fungibles, que son cambiables por dinero, pues ustedes pagaron la Nutella que no conseguían, el whisky que no conseguían de las cestas navideñas. Y eso lo hicieron muchos clientes en la firma y muchas empresas. Pero eso no significa que ahora yo tenga que seguir cumpliendo el dinero, ¿no? Yo voy a ese pacto, yo voy a ese convenio colectivo y si ahora consigo la Nutella y si ahora consigo el whisky, pues entonces, bueno, doy el whisky y la Nutella, aunque yo lo haya pagado antes. ¿Por qué? Porque pacta sunt servanda rique stantibus, ¿no? Los pactos deben cumplirse tal cual como ha sido pactado siempre y cuando las condiciones sigan siendo las mismas. Y la teoría de la imprevisión es una teoría del derecho civil que está ahí y si es totalmente imprevisible el hecho de que me obliga a mí a cumplir de forma por equivalente, pues yo lo puedo hacer. Ahora, las inspectorías y los abogados de trabajadores odian que uno les diga que el derecho civil es fuente de derecho del trabajo y el derecho del trabajo bebe de las fuentes civiles todo el tiempo, porque esto es un contrato eminentemente civil. Pero entonces no, tranquilo, Leandro, ustedes pueden volver a su pacto anterior. ¿Sí? Okay. Excelente. No, gracias. No sé si hay chance, pero una pregunta más. Tengo una pregunta más con respecto. Es que he ido y venido. Alexi, entiendo, te escuché lo de la ilegalidad que viene desde el inicio de estos nuevos aranceles o todos los servicios estos. Pero digamos, la posibilidad real de incumplirlos o de impugnarlos en porcentaje como las despreciados, como la exposición previa. Mira, ¿qué creo yo? El gobierno se dio cuenta. ¿Por qué? Porque corrieron y sacaron, o sea, la ley salió el 19 de diciembre y el 20 de enero, o sea, es más, día de mi cumpleaños, o sea, que imposible no acordarme, sacaron 4 providencias porque les llovieron las críticas, los tributaristas inundaron los periódicos, los gremios de abogados empezaron a intentar por todos los medios la nulidad y sacaron 4 providencias que pusieron rubros que iban a 1 petro, los pusieron a 0,10 petros, o sea, evidentemente echaron para atrás. Pero yo creo, si yo fuera gobierno, ¿verdad? Yo estaría llamando, porque vamos a estar claros que aquí no hay división de poderes, no estoy diciendo nada extraterrestre en Venezuela, yo estaría llamando a la Sala Constitucional y yo estaría diciéndole a la Sala Constitucional, aprovecha el recurso mejor redactado de los que te presentaron, admítelo y dale play, porque nos equivocamos con las tablas. Y quedarían de lujo, porque está reformando una ley por una providencia administrativa, eso bueno, yo sé que ellos no cuidan mucho las formas, pero quedarían de lujo. Las probabilidades, mira, yo sí las veo importantes porque les darían una salida. Así como hicieron con el referéndum, disculpe que meta la política, así como hicieron con el referéndum revocatorio, quedaron de lujo, se inventaron una solicitud, la procesaron,
pusieron a firmar con la pluma del pájaro Puy Puy que solo crecen y nacen en el Amazonas, y quién dice que no son demócratas, porque al final se alcanzaron 42 firmas, lo que pasa es que tienes que firmar en la Antártida y en el Polo Norte, pero son demócratas, entonces podrían hacer exactamente lo mismo, pues, ¿no? Eso es lo que yo veo. Miguel también tenía la mano levantada por ahí. ¿Aló? Para silenciar ahora. Okay. Gracias, Alexis, siempre tan correcto y todo. Bueno, ya respondiste mis preguntas con lo que tenía, pero bueno, aprovecho para recalcar es que estos son momentos donde uno igual también se olvida de las formalidades, ¿no? O sea, la urgencia y todo, y cuando vas a monetizar una cláusula... Ay, se cayó. Bueno, para la transmisión en vivo se cayó la conexión de donde estoy invitado. Ya estamos retomando la conexión. Ha estado muy inestable la conexión de la IN, que es donde estamos invitados el día de hoy. Por eso esto después, bueno, vamos a subirlo al canal de YouTube y vamos a ir alimentando estos videos ahí. No, el ingreso al trabajador, y el tema del salario, el tema del salario básico, por todos los extras adicionales. Entonces, y esos extras adicionales como empresa, repito, o sea, tendemos a olvidarnos y no, bueno, dale ahí, vamos a negociar esto en tanto y estamos de acuerdo, sí, levantamos de la mesa y bueno, y te depositamos el lunes. No, o sea, hay que seguir con la forma, hay que seguir con el acta convenio, con el sindicato, firmado por el sindicato, firmado por todos los trabajadores, y eso no se nos debe olvidar. Al menos es un seguro mínimo que podemos tener. Que después sirva o no sirva, hacer otra cosa. Pero mejor tenerlo que no tener. Miguel, gracias, Alexis. Tu posición está muy clara. Miguel, tu comentario, bueno, más preciso imposible. ¿Por qué? Porque es cierto. Aquí hay que documentarlo todo. No podemos caer en... A ver, por mucho que se madrugue, no amanece más temprano. Va a amanecer a la misma hora. Entonces, por querer hacer algo rápido, pagar y cumplir y que el talento no se me vaya, no, vamos a tomarnos los minutos, vamos a llamar al abogado, vamos a hacer el acta convenio, vamos a hablar con el sindicato, vamos a cubrir los flancos, porque eso es lo que permite después poder tener un éxito judicial o administrativo en inspectoría. Si no hay las pruebas, acuérdense que aquí es indubio pro operario. Entonces, es el principio de favor. Si yo no tengo nada a mi favor, va a favorecer al trabajador. Tu intervención es excelente, de verdad. Vamos a documentarlo todo. Gracias, Alexis. Bueno, nos tiene aquí una clase de latín profundo. No, fíjate una cosa, yo creo que este es el momento, y como dices tú, Miguel, dentro de la formalidad y hacerlo bien, en el buen sentido de la palabra, aprovecharse, ¿no? Yo creo que sí, todos tuvimos que monetizar algunos beneficios, pero existe la posibilidad de volver a la realidad, pero a la realidad aprovecharla y a ver, no irnos estas locuras de la Nutella y quién sabe qué tantas otras cosas extrañas, ¿no? que existían en las cestas y en todos esos beneficios. Aprovecharla, porque yo creo que en el caso personal nuestro, pues yo a veces he querido volver o les he sugerido, bueno, vamos a monetizar esto y no, nosotros preferimos nuestra bolsa por un tema de comodidad, por un tema de que si tú vas a dar harina precocida, a ti te sale la paca en 18.50 y ellos van a comprar la harina y le cuesta 1.25, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que aprovechar esas oportunidades, no abusar de esa posición que tienen, pero sí aprovecharla de manera de, bueno, al final estamos buscando el beneficio de ellos, que además es el beneficio de nuestras empresas. Entonces, como dices tú, Miguel, ponerlas bien claras, dejarlas bien claras, o alguna preguntita que te hice y la verdad no sé si me perdí o no. Cuando tú hablas de pacto expreso, por ejemplo, en las bonificaciones, ¿a qué te refieres? Sí, se me pasó. La Ley Orgánica del Trabajo es taxativa en eso. Tiene que haber un contrato de trabajo. A ver, muy rápido. Hay como dos grandes teorías. La teoría de la relación de trabajo,
o sea, la incorporación del trabajador en el circuito productivo ya crea el contrato. Se cayó la conexión, sigo hablando para la grabación y para el vivo. La incorporación al empleo, ya genera la relación de trabajo, ya genera el contrato, y existe la teoría del contrato de trabajo. El contrato de trabajo inicia junto con la fijación. Cuando el abogado sale corriendo, ponte a pensar. No, se había caído la conexión. Estaba diciendo que habían dos teorías, y algo muy rápido. La teoría de la relación de trabajo. La relación de trabajo inicia solo con la incorporación del trabajador. La teoría del contrato de trabajo, que amerita pues un contrato con todas las formalidades, pues objeto, causa y consentimiento. Nuestra legislación establece la obligación de extender por escrito el contrato de trabajo, o sea que acoge la teoría del contrato de trabajo. Es decir, todas las condiciones laborales tienen que estar escritas y expresas. Si no están escritas y expresas, el juez debe atender, como hay duda, a lo que diga el trabajador. Por eso es que obliga al empleador a extender por escrito los contratos laborales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas estas condiciones deben estar expresas y escritas al inicio de la relación de trabajo y conforme se vaya modificando el contrato en el devenir del mismo. ¿Ok? Bueno, en este momento estamos esperando que se conecte a través de la plataforma. Yo sigo transmitiendo en vivo y sigo transmitiendo para la grabación del canal de YouTube. De verdad que hoy la plataforma de Zoom ha estado malísima, ha estado muy inestable. Primera vez que nos pasa esto con la IM. Pero bueno, espero que se conecte ahorita para terminar de darle la respuesta a la IM. Ajá. Decía en resumen, antes que se vuelva a caer, tiene que estar expreso, bien sea antes o al inicio del contrato o bien durante las sucesivas modificaciones. Todo tiene que estar escrito antes que se caiga la plataforma, que se ha caído mucho el día de hoy. Después les doy el canal de YouTube para que vean la grabación completa. Buenísimo, lo escribes por ahí, aquí en el chat. Seguro. No, Alexis, estamos comentando la entrega de los activos del Nacional. Bueno, eso, el chisme rápido, sin cartel, la juez es la hermana de Elvis Amoroso, la empresa es una empresa fachada o donde tiene mucha relación Diosdado Cabello. Bueno, nada, o sea, ya la sede del Nacional se la entregaron a una empresa de Diosdado. Ese es el resumen ejecutivo. Un bodegón ahí. Sí, quién sabe qué irán a instalar. Nada, nosotros habíamos hecho unas solicitudes el año pasado porque, bueno, ahí funcionó nuestra oficina hasta mediados de la pandemia. Por eso me acordé. Nosotros nos habíamos ido antes, ¿no? Pero ahí nos quedaron, bueno, a mí me quedaron como 2 o 3 cosas prescindibles totalmente, ¿no? Una central vieja, ¿no? Y a mi socio creo que le quedaron también unas cosas ya que no, porque nosotros logramos mudar todo con tiempo, pues, pero típica cosa que, esta central, la sacamos después y se nos quedó ahí. Pero bueno, vamos a dirigir una solicitud al tribunal a ver si nos permiten, si no, bueno, que les aproveche todo. Pero dentro del inmueble ya no había nada de valor. Todas las obras de arte, el archivo del Nacional, todo lo salió con suficiente antelación. Bueno, está bien. Yo quería preguntarle también y mostrar solidaridad a todos los que están en la zona de Tejerías por lo del fin de semana, pues lo del fin de semana es la punta del iceberg. Ustedes están ahí todo el tiempo y saben la situación, pero igual, bueno, no sé si lo hablaron al principio, pero tuve que salir un rato, pero bueno, nada, solidarios con ustedes y a la orden de lo que necesiten. Fatal. Leandro, ¿qué quieres que te diga? Home sweet home. y lo peor no son solo los malandros, sino son los malandros de cuello blanco del gobierno, de la alcaldía, con toda la extorsión que tienen con el impuesto a la propiedad, con el uso conforme, con el permiso de bomberos y lo que es complicado es que déjame un comentario anexo, o sea, las bandas la banda del conejo, que es así como tal,
en el barrio cierran una calle y organizan una parrilla, organizan un juego de pelotica con vara de goma, le dan caña a todo el mundo, tienen vigilado toda la zona. Entonces esto es repetición de un Pablo Escobar, el héroe del barrio, ¿no? Entonces el grado de aceptación que está teniendo dentro de la comunidad es lo peligroso. O sea, estás viendo que la comunidad los acepta porque ellos son los que defienden al violador, le entran una coñaza y lo ponen ahí con un letrero en la calle. O sea, son los que están impartiendo como la justicia dentro del barrio, y eso es lo peligroso, porque no son los que debían de ser. Claro. Entonces se convierten en como los Robin Hood y bueno, o sea, el efecto social que tiene eso y el efecto que tiene sobre todo las personas y los barrios, porque ahí conviven, o sea, los malandros conviven con el barrio. ¿Okay? Claro. Es la misma comunidad. Entonces, bueno, ahí estamos peleando el día a día y los dejo que me está llamando el jefe un minuto. ¿Okay? Pero sí llevamos, mira, el estar abierto es lo que es nuestra misión y siempre pues teniendo en cuenta que tenemos que darle de comer a nuestros empleados, a nuestros trabajadores y que todo sea una relación a largo plazo. Llevamos 65 años en las tejerías, más de 65 años. ¿Ok? Entonces, bueno, eso tiene peso dentro de la gente en el pueblo y gracias a Dios tenemos apoyo de nuestra gente. Nosotros fuimos los que ayer trabajar, el transporte que tenemos de la Victoria a Tejerías funcionó, la gente se montó, faltaron nada más un 10%, un 15% de los trabajadores y bueno, claro, estamos trabajando horarios reducidos hasta la 1 de la tarde y bueno, nos amoldamos y nos acomodamos a eso. Pero gracias, Leandro, por tu solidaridad y se la traspasaré a los que verdaderamente están allá día a día trabajando, que son los que tienen mérito. Yo voy de visita. Antes más, ahora menos. Sí, no, mejor, hay que cuidarse mucho. No sé si hay un chance para una beneficio que tengo tiempo por hacerla. Tú, no sé si hay chance, maestro de ceremonia. Sí, tiene chance para pasar al próximo punto. Dijiste algo importante, era Pablo Escobar. Y lo digo porque mis hijas, yo tengo 2 hijas chiquitas y por supuesto hemos visto 1000 veces, ya me sé los diálogos, la película Encanto, una película nueva de Disney que habla sobre una familia y tal, una situación ahí bien bonita. No es es para niños, lo que tiene una como hace Disney, es para niños, pero sobre todo es para adultos. Y además tiene como lugar Colombia, pero además no es una historia mágica. O sea, no es una voy historia, a despedir la grabación para el canal de YouTube. Sí, no es una historia, digamos, mágica. Tiene mucho de magia, pero no es mágica. ¿No? El directorio normal de la IN. Bueno, muchísimas gracias a la IN por la invitación. Y bueno, nada. Te caíste. Yo sigo en el directorio. Gracias a quienes nos vieron por Instagram y bueno, gracias a quienes... Bueno, mientras Leandro vuelve